Creí que mi vida en Huesca era un ciclo predecible de oficinas grises y noches solitarias. Hasta que Héctor me miró esa tarde con ojos que prometían tormentas. En un instante. Su mano en mi hombro se convirtió en un secreto que ardía como el sol de Aragón. Y supe que cruzar esa línea no era traición, sino el primer corte en mi propia piel. Pero ¿quién iba a imaginar que una simple vuelta a casa destaparía el abismo entre lo que deseamos y lo que nos destruye? Me llamo Adrián. Tengo 28 años y vivo en un piso diminuto en el casco antiguo de Huesca, donde las paredes de piedra absorben los ecos de mis pasos solitarios. Trabajo en una pequeña consultoría de ingeniería. Un lugar donde el café sabe a rutina y las reuniones se alargan como las sombras de las sierras que rodean la ciudad. Héctor es mi jefe. Un hombre de 42 años con la complexión de un torero retirado, hombros anchos. Barba recortada que oculta cicatrices invisibles. Y unos ojos castaños que parecen haber visto demasiados inviernos pirenaicos. Llegó a la empresa hace 2 años desde Barcelona, trayendo consigo un aire de urgencia que hacía que todos nos enderezáramos en las sillas. Yo, en cambio, soy el tipo invisible, el que resuelve los problemas en las sombras. El que asiente y nunca contradice. Gay. Sí. Pero de armario tan cerrado que ni yo entro a veces. En Huesca, donde la catedral gótica vigila como un juez silencioso. Ser diferente es como llevar una cruz invisible, te pesa. Pero no la ves hasta que te dobla la espalda. Todo empezó con detalles que ignoré. Como el roce accidental de su dedo al pasarme un informe. O la forma en que su risa retumbaba en mi pecho durante las pausas para el almuerzo. Yo llegaba a casa cada noche. Me servía un vaso de vino tinto de la región, un somontano áspero que picaba en la garganta y me tumbaba en la cama estrecha, reproduciendo en mi mente esas miradas fugaces. Mi familia. Allá en Zaragoza. No sabe nada. Mi madre llama los domingos para preguntar por esa novia que nunca traes. Y yo respondo con mentiras que se enredan como hiedra en las fachadas renacentistas de la plaza de la catedral. Mi padre. Un exmilitar. Me educó en el silencio, los hombres no hablan de debilidades. Adrián. Las entierran. Así que entierro mis deseos. Mis miedos. Todo bajo capas de normalidad que me asfixian un poco más cada día. Héctor. Por su parte. Es un enigma envuelto en traje. Casado con Laura. Una profesora de literatura en el instituto local. Y padre de 2 niñas que lo adoran como a un héroe de cuento. Lo sé porque las fotos en su escritorio, él con ellas en las fiestas de moros y cristianos. Sonriendo con esa confianza que yo envidio. Pero hay grietas, la forma en que aprieta la mandíbula cuando menciona el estrés del trabajo. O cómo se queda mirando por la ventana durante las reuniones. Como si Huesca le quedara pequeña. Una vez. En una cena de equipo en el mesón del catedral, con sus vigas de madera y olor a guiso de ternasco. Me confesó entre copas, esta ciudad es hermosa. Adrián. Pero te come vivo si no corres más rápido que ella. Sus palabras se clavaron en mí como espinas de un cardo silvestre. Y esa noche soñé con él, sus manos en mi cintura. El calor de su aliento contra mi cuello. Y al despertar. El vacío en el estómago me recordó lo cerca que estaba del borde. La tensión creció como una tormenta de verano en las Bardenas reales, lenta. Inevitable. En la oficina. Me asignaba tareas que nos dejaban solos hasta tarde. Revisando planos bajo la luz fría de las lámparas fluorescentes. Tú entiendes esto mejor que nadie. Decía, inclinándose sobre mi hombro. Su colonia, un aroma a sándalo y cuero invadiendo mi espacio. Yo asentía. El pulso acelerado.
fingiendo concentración en las líneas técnicas mientras mi mente trazaba otras curvas. Una vez, al apagar el ordenador, nuestras manos se rozaron en el cable del ratón, él no se apartó de inmediato. Y en ese segundo suspendido, vi en sus ojos un hambre que reflejaba la mía. Pero luego se enderezó. Carraspeó y dijo, «Buenas noches, Adrián. No te quedes hasta tan tarde». Y yo me fui a casa, con el cuerpo ardiendo y la culpa royéndome las entrañas como un ácido lento. En casa, la soledad era mi confesionario. Me sentaba en el balcón diminuto, mirando las luces de la muralla medieval que rodea Huesca. Y me preguntaba si valía la pena el riesgo. Mi último novio, un chico de Zaragoza llamado Pablo, me había dejado hace 3 años porque no podía con la farsa. Eres un cobarde, Adri. Me espetó una noche en un bar de la calle Alfonso II, con reggaetón retumbando de fondo. Desde entonces, evito los bares gays de la capital. Huesca no tiene muchos. Y los que hay son discretos, escondidos en portales como secretos mal guardados. Prefiero las noches en solitario, con series en Netflix que me permiten fantasear sin consecuencias. Pero Héctor irrumpió en eso, sus mensajes a medianoche. ¿Viste el error en el informe? Mañana lo arreglamos. Se convirtieron en excusas para que mi teléfono vibrara en la oscuridad. Y cada notificación era un latido extra. La presión familiar no ayudaba. Mi hermana mayor, Elena, visitaba de vez en cuando desde Teruel, trayendo paellas caseras y preguntas incisivas. Adri, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Mamá se preocupa. Yo sonreía. Servía más vino. Y cambiaba de tema a los San Lorenzo, las fiestas patronales que llenan Huesca de tambores y fuegos artificiales. Pero por dentro bullía, el deseo por Héctor era un fuego que lamía mis límites. Y el miedo a ser descubierto. Una sombra que me paralizaba. En la oficina, empecé a notar cómo los compañeros cuchicheaban, Adrián y el jefe, siempre pegados como uña y carne. Risas disimuladas. Palmadas en la espalda que dolían como recordatorios. Yo me tragaba el nudo en la garganta. Trabajaba más. Bebía menos. Pero el insomnio llegó como un huésped no invitado. Con sueños donde Héctor me besaba bajo la lluvia de la fuente de las Navas. Y al amanecer, el espejo me devolvía un rostro demacrado. Ojos hundidos como pozos en la tierra árida de monegros. Una tarde de octubre, con el viento del norte azotando las hojas ocres de los plátanos en la avenida Martínez de Velasco, todo se torció un poco más. Estábamos en una reunión con clientes de Zaragoza. Y Héctor defendió mi propuesta con una vehemencia que sorprendió a todos. Adrián ha dado en el clavo, esto no es solo números. Es visión. Sus palabras me elevaron. Pero luego, en el ascensor solos, murmuró, «Lo haces bien, chico». Demasiado bien. Su voz era ronca, cargada. Y cuando el ascensor se abrió, salí con las piernas temblando. Esa noche, en mi piso, me masturbé pensando en él por primera vez sin remordimientos. Pero el clímax trajo lágrimas. ¿Qué coño estaba haciendo? Huesca, con su quietud provinciana, no perdona los pecados que no se confiesan en voz alta. Los días siguientes fueron un baile en el filo de una navaja. Héctor empezó a invitarme a cafés de trabajo en la Plaza de los Reyes Católicos, bajo los arcos góticos donde los jubilados juegan a la brisca. Hablábamos de proyectos,
Pero sus ojos decían otra cosa, preguntas veladas sobre mi vida privada. Comentarios sobre lo difícil que es equilibrar todo en esta ciudad. Yo respondía con medias verdades. El corazón latiendo como un tambor de las fiestas de Santa Orosía. Una vez, al pagar la cuenta, su rodilla rozó la mía bajo la mesa, no se movió. Y yo tampoco. El aire se espesó como miel. Y cuando nos despedimos, su hasta mañana. Adrib sonó como una promesa rota. Pero la Vika CHAM no era solo deseo, era la erosión diaria. En casa. Mi madre llamó para invitarme a Nochebuena en Zaragoza, trae a alguien. Hijo. No puedes seguir solo. Colgué con el teléfono temblando. Y salí a caminar por el Parque Miguel Servet, donde los bancos vacíos me devolvían mi reflejo en los charcos. Me sentía como un traidor, a mi familia. A mí mismo. A la cordura que me mantenía a flote. Héctor. Mientras tanto. Parecía inmune, lo veía reír con Laura en fotos de Instagram, ella con un vestido floreado. Él con esa sonrisa impostada. Y el pinchazo de celos era un veneno dulce. Empecé a evitar sus ojos en la oficina. A contestar emails con frialdad. Pero él lo notaba, estás distante. Adrián. ¿Todo bien? Su preocupación era un anzuelo que me hundía más. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Era viernes. Finales de noviembre. Con la primera nieve amenazando en las cumbres de los Pirineos. La oficina se vació temprano por un apagón, un corte típico de Huesca. Donde el viento del cierzo juega con los cables como un niño travieso. Héctor y yo nos quedamos atrapados en el sótano archivístico. Reorganizando carpetas bajo la luz de una linterna de móvil. El espacio era claustrofóbico, estanterías metálicas hasta el techo. Olor a papel viejo y polvo. Maldita sea. Murmuró él. Y en la penumbra. Su silueta se recortó contra la pared. Hombros tensos. Yo me acerqué para ayudarlo con una caja pesada. Y de repente. Su mano cubrió la mía. No fue accidental. El tiempo se detuvo, su aliento cálido en mi oreja. El roce de su barba contra mi mejilla. Adrián. Susurró. Y en ese susurro había un mundo de confesiones ahogadas. Lo besé primero. O quizás él a mí, no importa. Sus labios eran ásperos. Urgentes. Como si hubiera estado esperando ese momento tanto como yo. Nos devoramos allí. En la oscuridad polvorienta. Manos explorando bajo camisas arrugadas. Gemidos ahogados contra cuellos sudorosos. Fue crudo. Desesperado, uñas clavándose en piel. Dientes mordiendo hombros. El sabor salado de lágrimas no derramadas. Cuando terminamos. Jadeantes contra las estanterías. El silencio fue ensordecedor. Él se apartó primero. Abrochándose la camisa con dedos temblorosos. Esto no puede pasar. Dijo. Voz quebrada. Tengo una familia. Y yo. Con el corazón hecho trizas. Solo pude asentir, lo sé. Salimos por separado. El viento helado azotando mis mejillas enrojecidas mientras caminaba a casa. Esa noche. No dormí, me senté en el suelo del salón. Con una botella de vino a medio terminar. Reproduciendo el beso en mi mente como una película en bucle. El deseo se había convertido en herida abierta. Y la culpa en un peso que me hundía. Al día siguiente. En la oficina.
Él actuó como si nada. Buenos días. Adrián. Revisa esto. Pero sus ojos evitaban los míos. Y cada palabra era una barrera. Yo me convertí en un fantasma, eficiente. Silencioso. Pero por dentro. El abismo se ensanchaba. La nieve llegó de verdad esa semana. Cubriendo Huesca en un manto blanco que amortiguaba los sonidos pero no los pensamientos. Intenté distanciarme, rechacé invitaciones a cafés. Trabajé desde casa cuando pude. Pero Héctor me llamaba, necesito que vengas. Es urgente. Cada encuentro era una tortura, su presencia llenaba la habitación como humo. Y yo me ahogaba en recuerdos de su piel. Empecé a beber más. Solo en bares como el 8:30. Donde la clientela local murmura sobre fútbol y política. Ignorando al tipo en la esquina con la mirada perdida. Una noche. Un desconocido se acercó, un turista de Madrid. Con acento castizo y sonrisa fácil. Y por un momento consideré dejarme llevar. Pero su toque no era el de Héctor, era genérico. Vacío. Me fui a casa. Vomitando en el portal. El frío quemándome la garganta. La familia notó algo. Elena vino de visita. Trayendo empanadas de Teruel. Y me encontró demacrado. ¿Qué te pasa? ¿Adri? Pareces un zombi. Le conté medias verdades, estrés en el trabajo. Problemas con el jefe. Ella rió, todos los jefes son unos cabrones. Aguanta. Pero en sus ojos vi preocupación. Y por un segundo quise soltar todo, el beso. El deseo. El secreto que me carcomía. En cambio, la abracé y cambié de tema a las luces navideñas que empezaban a colgarse en la calle Santa Paciencia. Héctor. Por su lado. Se volvió errático. Llegaba tarde a las reuniones. Con ojeras que delataban noches en vela. Una vez. En el aparcamiento subterráneo. Me acorraló contra el coche, tenemos que hablar. Su voz era un hilo tenso. Y yo. Con el corazón desbocado. Negué con la cabeza, no hay nada que decir. Pero él insistió. Ojos brillantes, esto me está matando. Adrián. Tú. Tú no entiendes. Lo empujé. Subí las escaleras de 2 en 2. Y en mi piso. Me derrumbé en la ducha. El agua caliente lavando lágrimas que no paraban. El deseo se había torcido en obsesión. Y la obsesión en autodestrucción. El punto de quiebre llegó un martes de diciembre. Con el sol pálido filtrándose por las persianas de la oficina. Laura. Su esposa. Apareció sin aviso, una mujer esbelta. Con cabello castaño recogido en un moño práctico y ojos que escrutaban todo. Encantada. Adrián. Héctor habla mucho de ti. Su sonrisa era educada. Pero en su apretón de manos sentí una advertencia sutil. Pasó la tarde allí. Discutiendo presupuestos familiares o algo así. Y yo me escondí en mi cubículo. El estómago revuelto. Al final del día. Cuando ella se fue. Héctor me miró con una expresión rota, cena conmigo. Solo charla. Negué. Pero él insistió, por favor. Te llevo a casa después. Acepté. Contra todo instinto. Cenamos en un restaurante discreto en las afueras. El Cierzo. Con vistas a los campos nevados y un fuego crepitando en la chimenea.
Pedimos chuletón a la brasa y vino de la casa. Y al principio hablamos de trabajo, deadlines, clientes. La mierda habitual. Pero el alcohol aflojó las lenguas. Mi matrimonio es un cascarón. Adrián. Confesó de repente, girando la copa entre dedos manchados de tinta. Laura y yo. Nos queremos. Pero no es pasión. Es costumbre. Sus palabras eran un puente tendido sobre el abismo. Y yo crucé. Torpe, entonces. ¿Por qué no lo dejas? Él rió. Amargo, porque soy un cobarde. Y porque las niñas. Se calló. Y el silencio se llenó con el chisporroteo de las brasas. Caminamos después. El frío mordiendo nuestras bufandas. Por senderos helados junto al río Isuela. Hablamos de todo y de nada, de Huesca y su aislamiento. De sueños postergados. De la soledad que une más que las palabras. En un banco bajo un farol. Se detuvo, lo del sótano. No fue un error. Fue real. Su mano en mi brazo era fuego. Y yo, temblando, la cubrí con la mía. Nos besamos de nuevo. Lento esta vez. Bajo la nieve que empezaba a caer en copos suaves. Fue como ahogarse en oxígeno, liberador. Aterrador. Pero cuando nos separamos. La realidad golpeó, no puedo hacerte esto. Murmuró. A ti ni a mí. Me llevó a casa en su coche. El trayecto silencioso salvo por el ronroneo del motor y el guaíp de los limpialunzas. Aparcó frente a mi portal. Luces apagadas. Y entonces estalló la charla nocturna que lo aclaró todo o lo destrozó. Soy gay. Adrián. Dijo. Voz ronca en la penumbra. O al menos. Lo fui. Lo soy. Pero lo enterré por ellos. Por la vida que elegí. Sus palabras eran balas, cada una perforaba mi armadura. Le conté mi historia, el armario. Pablo. La familia. Y lloramos juntos. Cabezas juntas contra el reposacabezas. Podríamos intentarlo. Susurré. Iluso. Él negó, no. Te mereces alguien libre. No un hombre atado por cadenas que no puede romper. El rechazo fue un cuchillo helado. Pero en su honestidad vi la verdad, nuestros límites no eran muros. Sino abismos. Me bajé del coche con piernas de plomo. La nieve pegándose a mis zapatos. En el portal. Me giré, él seguía allí. Silueta borrosa tras el cristal empañado. Entré. Subí las escaleras. Y en mi piso vacío. Me desplomé en el suelo. El dolor era un vacío sordo, no ira. No rabia. Solo una resignación que dolía más que cualquier grito. Esa noche. No dormí, escribí una carta que nunca enviaría. Palabras garabateadas en un cuaderno viejo, te odio por hacerme sentir vivo solo para matarme después. Al amanecer. Con Huesca despertando bajo un manto blanco. Supe que había tocado fondo, el amor no correspondido no es solo pérdida. Es el espejo de tus propias prisiones. Los días siguientes fueron un borrón de nieve y silencio. En la oficina. Pedí un traslado interno a otro departamento. Lejos de su órbita. Y él lo aprobó sin protestar. Con un email seco, entendido. ¿Suerte?
Nuestros encuentros se reducían a nads en los pasillos. Miradas que esquivaban como ciervos en la sierra. Por dentro. Yo era un cascarón, comía poco. Dormía menos. Y las noches se llenaban de whisky barato y recuerdos que quemaban. Intenté salir, una app de citas. Un encuentro con un chico de Jaca que olía a aftershave genérico. Fue mecánico. Vacío, su cuerpo no era el de Héctor. Y al terminar, me vestí en silencio y me fui bajo la lluvia, sintiéndome más sucio que antes. La familia presionó más. Mi madre. En una llamada navideña. Sollozó, vuelve a casa. Adri. Huesca te está cambiando. Elena vino de nuevo. Y esta vez no pude mentirle. Sentados en mi cocina minúscula. Con café humeante y el olor a bollería de la panadería de abajo. Le conté todo, el beso. La confesión. El rechazo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no de pena. De rabia, ese cabrón te usó. Merece pudrirse. Me abrazó fuerte. Y en ese gesto sentí un hilo de salvación, no estaba solo. No del todo. Ven a Teruel unos días. Propuso. Respira. Héctor. Mientras. Pagaba su precio en sombras. Lo vi una vez. En la Plaza Mayor durante los mercados navideños. Con Laura y las niñas comprando castañas asadas. Su sonrisa era una máscara agrietada, cuando sus ojos se cruzaron con los míos entre la multitud. Vi el vacío, el mismo que me había dejado a mí. Rumores llegaron a la oficina, nada concreto. Solo susurros, problemas en casa. Noches en el sofá. Laura preguntando demasiado. No sentí triunfo. Solo una tristeza compartida. Como si ambos hubiéramos perdido una guerra invisible. El clímax llegó en Nochevieja. Bajo los fuegos artificiales que iluminaban el cielo sobre el aseo de Huesca. Había decidido confrontarlo, no por venganza, sino por cierre. Lo esperé en el aparcamiento de la oficina. Vacío salvo por el eco de las campanas lejanas. Llegó solo. Con abrigo oscuro y expresión cansada. Adrián. ¿Qué haces aquí? Su voz era un eco hueco. Me acerqué. El frío calando huesos, necesito decirte algo que no dije esa noche. Respiré hondo. El aliento formando nubes blancas. Te quiero. Héctor. No como un sueño. Como una verdad que duele. Pero no puedo seguir siendo tu secreto. Mis palabras eran un torrente, el armario que me asfixiaba. La familia que no entendía. La ciudad que juzgaba sin palabras. Él escuchó. Inmóvil. Nieve en el cabello. Yo también te quiero. Admitió al fin. Voz quebrada. Pero no soy libre. Laura lo sabe ahora, lo adivinó. O lo vio en mis ojos. Estamos hablando de separación. El anuncio fue un puñetazo, no alivio. Sino una ola de emociones crudas. Lo abracé entonces. Breve. Feroz. Y susurré, vive tu verdad. No la mía. Me aparté. Caminé hacia la luz de la plaza. Dejándolo atrás en la oscuridad. El año nuevo amaneció gris. Pero en mí algo se había roto para sanar. Regresé al trabajo con distancia profesional. Y poco a poco, las grietas se llenaron,
terapia en Zaragoza. Con una psicóloga que no juzgaba, salidas con Elena. Risas forzadas que se volvieron genuinas, incluso una cita real. Con un profesor de historia local que leía poesía de Lorca en voz alta. Héctor se mudó a un piso en las afueras. Con custodia compartida, lo vi una vez en el supermercado. Más delgado. Pero con ojos que ya no huían. Asentimos. Un pacto silencioso de supervivencia. Huesca siguió su curso, primavera trayendo almendros en flor a las huertas. Veranos de terrazas llenas de cañas y charlas sobre el Zaragoza CF. Yo empecé a salir del armario. Primero con amigos cercutos. Luego con mi familia, una cena tensa en Zaragoza. Lágrimas y abrazos torpes. Pero reales. No fue un final feliz de película, fue uno con cicatrices. El amor por Héctor se convirtió en lección. Un recordatorio de que los límites no se aclaran en una noche, sino en el coraje de cruzarlos solos. Hoy. Miro por mi balcón renovado, puse plantas. Geranios rojos que desafían el cierzo. Y veo la ciudad no como prisión, sino como lienzo. A veces. En las noches tranquilas. Oigo su risa en el viento. Un eco que no duele ya. Y me pregunto, ¿valió la pena el fuego? Sí. Porque en las cenizas encontré mi voz. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Cuánto estás dispuesto a quemar por ser entero?